Padre Celestial, estamos en tu presencia, rogándote, Señor, que por favor a través de tu palabra nos hables, que nos guíes, que nos orientes y que tu Santo Espíritu nos lleve a las conclusiones apropiadas, también a aplicar tu palabra de la forma apropiada en nuestras vidas personales. De nuevo te agradecemos por el privilegio que nos das de estar en tu casa reunidos y gracias, Señor, porque tú nos has llamado afuera, que es el significado específico de la palabra iglesia, nos has traído acá y nos has puesto, Señor, como miembros de tu familia para que aprendamos más de ti, Señor. La honra y la gloria sea para tu nombre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Jueces, capítulo 16. Hoy terminamos la historia de Sansón. Nos tomó varias enseñanzas. Ya hoy estamos hablando de la muerte de Sansón. Hoy también estamos terminando con el estudio de los jueces, como tal, de Israel, los jueces que aparecen en el libro de Jueces, ¿verdad? Ahora, no hemos terminado el estudio del libro de Jueces, pero Sansón es el último juez que se menciona. Y después de Sansón son otros eventos que están dentro del libro que vamos a estudiar también. Digo que es el último juez que está en el libro de los jueces porque Samuel es contado como juez, pero no está en este libro, ¿verdad? Está en el siguiente. Y bueno, entonces ya hoy vamos a estar estudiando a Sansón, vamos a estar estudiando su muerte. Pues el título es precisamente ese, Muerte de Sansón. Es la lección número 22 de este estudio. Vean que estamos en el capítulo 16 y vamos por la lección 22 y todavía nos falta un poco más, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, Él nos ha venido hablando poco a poco. Vamos a llegar pronto a las peores escenas también en el pueblo de Israel, ¿verdad? Situaciones que fueron puestas en el libro de Jueces precisamente para ver la condición espiritual y moral del pueblo, donde hay un homicidio y el cuerpo se reparte, ¿verdad? Los miembros entre las 12 tribus, ya eso habla de lo cruel y lo despiadado que estaba el contexto en ese entonces, eso lo veremos más adelante. Veremos la idolatría, ¿verdad? Reflejada en su máximo esplendor, cómo a un levita no le importa ser sacerdote de un dios pagano, eso lo veremos más adelante. Veremos una guerra civil, ¿verdad? Que el factor detonante es la tribu de Benjamín y cómo se enfrentan unos con otros. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el último juez, que llega, digamos, en el punto cúspide de lo que es la degeneración, por así decirlo, de la moralidad y espiritualidad, es Sansón. Y hoy vamos a hablar de la muerte de Sansón. Vamos a estar estudiando el versículo 23 al versículo 31. Voy a hacer una lectura completa del texto y luego nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos en particular. Dice versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sola y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Es como un encuentro de emociones, porque al mismo tiempo es un pasaje sumamente triste, pero por otro lado, ver la reivindicación de Sansón en sus últimos días de vida nos da cierta esperanza, ¿verdad?
Ciertamente Sansón, pues lo estamos viendo arrepentido como nunca lo habíamos visto, ¿verdad? De otros jueces hemos visto muchas cosas buenas y una mala. De Sansón hemos visto muchas cosas malas, pero al final de sus días es un día bueno. Y precisamente es el día en el que muere. Entonces, vean lo paradójico en cómo Dios trabaja con cómo Él desarrolla su obra, ¿verdad? Como les dije anteriormente, hoy vamos a terminar entonces el estudio de la vida de Sansón analizando su muerte. Vamos a concentrarnos en algo específico, porque de esta lección podríamos hablar de muchas cosas, desde arqueología hasta dioses cananeos. Podríamos desviarnos y hablar de mucho, mucho, mucho. ¿Pero qué vamos a hablar hoy? Bueno, veremos que la muerte de Sansón es tanto un fruto de sus malas decisiones como también el cumplimiento del plan de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser las dos cosas? ¿Que Sansón esté muriendo es fruto de sus malas decisiones? Sí. ¿Que Sansón esté muriendo es el cumplimiento del plan de Dios para la vida de Sansón? Dios está desarrollando su plan y más adelante vamos a ver cómo Él está en esto. Entonces hoy nos vamos a concentrar en este dilema, ¿verdad? Ello nos arrojará precisamente a un dilema presente en todas las escrituras, no es solo en Jueces. Este dilema está en toda la Biblia. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo armonizar la libertad humana con la soberanía divina? Dios es soberano y siempre lleva a cabo el cumplimiento de su plan. Sí, pero las malas decisiones tienen consecuencias. ¿Las malas decisiones de los hombres tienen consecuencias? Claro que sí. Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Bueno, el texto de hoy nos va a ayudar mucho en este dilema en particular. Y el primer punto que vamos a estar estudiando es que el mal de Sansón es una consecuencia de sus malas decisiones. Y repito esto, hermanos, el mal de Sansón es una consecuencia de sus malas decisiones. Si hay alguien acá que sabe que está tomando malas decisiones y está conduciendo sus pies a un camino pecaminoso, sepa que de Dios vienen consecuencias. Dios es un Dios justo, Él es juez justo y Él no pasa por inocente al culpable. Si una persona está acá en condición de incredulidad, su justicia se expondrá en la forma más amplia en la que su justicia puede ser expuesta sobre su vida. Y si hay alguien acá justificado por la sangre de Jesús, número uno, la justicia de Dios se expuso de la manera más amplia sobre Jesús. Él fue el intercesor de la ira de Dios. Él recibió la ira de Dios por usted y por mí. Pero también Dios no se complace en la conducta pecaminosa de aquellos que ya son sus hijos. Y Dios disciplinará como un padre a un hijo a quien quiere. ¿No voy a entender, hermanos? Las malas decisiones o la mala circunstancia de Sansón es entonces en primera instancia una consecuencia de sus malas decisiones. Y ya hemos visto muchas malas decisiones en Sansón. Al final, jugar con el pecado le llevó a ser el juguete de pecadores. ¿Vieron esto? Jugar con el pecado le llevó a ser el juguete de pecadores. Y de nuevo esto es un eco para nuestras vidas, que no estemos jugando con el pecado, que no nos agarren los pecadores como su juguete. A simple vista se percibe el principio de la retribución divina. ¿A qué se refiere este principio? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Acompáñenme, un texto sumamente conocido. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Podríamos citarlo de memoria, pero al leerlo nos queda todavía más el hecho de que Dios lo escribió, ¿verdad? Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está la retribución divina, no se engañen. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La maldición nunca viene sin causa, es lo que nos dice Proverbios 26, acompáñenme un momento, Proverbios 26. La maldición nunca viene sin causa. Proverbios 26. Capítulo 26, versículo 2 y versículo 3, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. La maldición nunca viene sin causa. Siempre hay un detonante en la conducta humana que atrae la consecuencia. Esta es la ley de la retribución divina, el principio de la retribución divina.
Todos los libros que cronológicamente están antes de Jueces, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, nos muestran esta verdad palpable en el ejemplo de Israel como nación. ¿Han visto el comportamiento de Israel en todos esos libros? Bueno, Dios envía la retribución a su conducta. Que fueron incrédulos, que abandonaron al Señor, que hicieron esto, que hicieron aquello, Dios envía la retribución a su conducta, porque Dios es justo. Las malas decisiones de Sansón no solamente representan un mal para él, porque aquí hay un punto en particular. Alguien puede decir, bueno, entonces voy a evitar tomar malas decisiones para que Dios no me ponga en malas situaciones. No, alto ahí. Las malas decisiones de Sansón no solamente representan un mal para él de forma personal, sino que el nombre de Dios es blasfemado por la causa de Sansón. Vean, lo dice muy claro. Jueces, capítulo 16, versículo 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Este Dagón hay un dilema, ¿verdad? De qué es Dios Dagón, pero no nos interesa tanto, ¿verdad? Algunos dicen que es Dios de la pesca, otros dicen que es Dios de la cosecha. La luz, o lo que tiene más luz tal vez, es que sea el Dios de la cosecha. Aunque, muy posiblemente, la forma representativa de Dagón sea forma de pez, ¿verdad? En algunas excavaciones está que tiene mitad del cuerpo humano y mitad del cuerpo de pez. Entonces, lo que más se asegura de Dagón es que sea el dios de la cosecha. De hecho, hay datos dentro del contexto que nos ayudan a sacar esta conclusión. Cuando encierran a Sansón, ¿qué hacen con él? Lo ponen precisamente a moler, ¿verdad? Y esto es una demostración en la que lo están humillando con aquello que Dagón provee, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a desviar más del tema histórico. Vamos a concentrarnos en lo que estamos, ¿verdad? Dice, los principales fariseos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, a su Dios, para alegrarse, y dijeron, vean la conclusión del pueblo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón. ¿Es en serio? ¿Dagón hizo eso? No, el nombre de Dios está siendo blasfemado por la mala conducta de Sansón. De hecho, lo reiteran, versículo 24. Viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. De nuevo, nuestro Dios lo hizo. Está sirviendo precisamente para que el nombre de Dios sea blasfemado. Dice el versículo 25, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. El nombre de Dios está siendo blasfemado y Sansón está siendo utilizado como juguete, producto de la blasfemia que hay para el nombre de Dios. Entonces, vuelvo al punto en el que estaba. Cuando nosotros nos alejamos de una mala conducta, no es solamente para alejarnos de las malas consecuencias, sino para alejarnos de blasfemar el nombre santo de Dios, de llegar a ser una herramienta para que el nombre de Dios sea blasfemado. Y es importante que los hijos de Dios recordemos la importancia de nuestro comportamiento y que la importancia de nuestro comportamiento no gira alrededor de nuestro bienestar, sino de la gloria de Dios. Yo no me porto bien para que me vaya bien, yo me porto bien para que Dios sea glorificado. Ese es el punto. El mal comportamiento de los creyentes puede ser el detonante para que el nombre de Dios sea blasfemado. Le quiero poner ejemplos. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Este es un ejemplo en cómo el mal comportamiento de los hijos de Dios puede servir para que el nombre de Dios sea blasfemado. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos aquellos que siendo cristianos, siendo miembros de la iglesia, son esclavos, teniendo en cuenta que en esta época la esclavitud era algo normal, ¿verdad? De hecho, hay incluso consejos de parte de Pablo, tanto para los que tienen esclavos como para los que son esclavos. Eso supone que hay miembros de la iglesia teniendo esclavos y hay miembros de la iglesia siendo esclavos. Hay que entender que es un contexto grecorromano muy diferente, ¿verdad? No nos imaginemos la esclavitud, pues, de los, qué sé yo, españoles o de los ingleses. No nos imaginemos precisamente eso. Más bien es como sí hay opresión, ¿verdad? Sí hay violencia,
pero no en el grado en el que algunas culturas fueron esclavizadas, sino que en algunos contextos se puede ver también como un negocio, ¿verdad?, entre trabajador y patrono, ¿verdad? Pero bueno, todos los que están bajo yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, o sea, obedezcan a sus amos, sírvanles con todo honor, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Notaron que el comportamiento de esos cristianos esclavos para con sus amos podría servir como una herramienta para que el nombre de Dios fuese blasfemado. Y si traemos esto al contexto de hoy, podríamos decir, empleados, sirvan a sus jefes con el honor que sus jefes merecen para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Que así de fácil el nombre de Dios es blasfemado por una mala conducta de un creyente. Ajá, con que usted era creyente y vea, usted está robando. Y así el nombre de Dios es blasfemado. Ah, ¿en serio? Usted era creyente y lo acabo de agarrar en una mentira. ¿Y usted qué dice que es cristiano? Y ahí está el nombre de Dios siendo blasfemado. Otro ejemplo está en 2 de Pedro capítulo 2. Acompáñenme. 2 de Pedro capítulo 2. Este ejemplo gira alrededor del tema de que la mala doctrina de supuestos creyentes, porque aquí sí hay que poner las comillas, de supuestos creyentes puede ser el detonante para que el camino de la verdad sea blasfemado. Por eso la iglesia tiene que ser celosa de que en la iglesia se predique la sana doctrina, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y por eso la iglesia de Dios tiene que ser celosa de que en la iglesia no se introduzcan falsos maestros, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Cuando usted escuche a Henry decir una tontera, acérquese y dígale, Henry, eso no es así, ¿verdad? Porque la autoridad en la iglesia es la Biblia. Cuando usted escuche a Pastor Mike decir algo que no es, la iglesia no necesitamos unos a los otros. A veces esta percepción clerical, ¿verdad?, hace pensar de que no, si él lo dijo es cierto, o si él lo dijo y está mal allá él, pero no, eso no trae ningún beneficio para la iglesia. Entre todos tenemos que colaborarnos. Ninguna persona que esté detrás de este púlpito es más que nadie que la iglesia. Y todos estamos como iglesia para crecer. Pero bueno, un supuesto creyente puede ser el detonante para la blasfemia a la verdad. Dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ese entre vosotros es cristianos. O sea, cristianos sepan que se van a meter falsos maestros. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Vieron, hermanos? Una mala doctrina también puede ser el causante de que el camino de la verdad sea blasfemado. Y cuando el camino de la verdad es blasfemado, el Dios de la verdad es blasfemado también. ¿Recuerdan al Señor Jesús apareciéndosele al apóstol Pablo? ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, metiéndolos en las cárceles. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Por qué me persigues? Cualquier ataque al cuerpo de Jesús es un ataque a la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Es un ataque a Jesús. Y cuando nosotros somos herramientas para que blasfemen a la iglesia, y esos son la iglesia, esos que dicen esto, pero vea, eso no dice la Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y la iglesia tiene que estar despierta para que el nombre de Dios y la verdad no sean blasfemados. Aquí hay una advertencia. Si lo que usted está haciendo genera la adoración a un falso Dios, usted está siendo instrumento de blasfema y no de gloria. Y Dios nos llamó a ser instrumentos de gloria, no instrumentos de blasfemia. Si lo que usted está haciendo genera la adoración a un falso Dios, usted está siendo un instrumento de blasfemia. Cuidado, hermanos. Nuestra conducta puede ser el detonante a la blasfemia. De otros, claramente, pero puede ser el detonante. La situación en la que Sansón se encuentra es, por tanto, fruto de sus malas decisiones. ¿Verdad? Es un fruto de sus malas decisiones. Y algo queda muy claro, la actitud de Sansón, aquí hubo un traspapelo, ¿verdad? Hay unas letras, si usted está leyendo la lección, que no son de esta lección, ¿verdad? Pero ahí me disculpo. Estamos terminando con esa frase.
La situación en la que Sansón se encuentra es, por tanto, fruto de sus malas decisiones. Ahora bien, aquí quiero terminar con un punto que es importante. Yo no me porto bien para que me vaya bien, sino que me porto bien para la gloria de Dios, ¿verdad? Este punto es importante porque alguien podría decir, si Sansón hubiese hecho lo bueno, no hubiese terminado donde terminó. No tan rápido, porque no sabemos, ¿verdad? No tan rápido, y precisamente esto nos va a introducir al siguiente punto. El mal que Sansón está sufriendo es cumplimiento del plan divino. Primer punto fue, el mal que Sansón está sufriendo es fruto de su propia conducta, fruto de su pecado. Pero como segundo punto, y no menos importante, el mal de Sansón es un cumplimiento del plan divino. Y aquí es donde el asunto se pone bastante paradójico, ¿verdad? El mal de Sansón es una consecuencia de sus decisiones, pero también es el despliegue del plan de Dios, quien antes de su nacimiento ya había prometido utilizarlo para comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 5, ya lo habíamos estudiado, dice, pues he aquí que concebirás, darás a luz un hijo, hablándole a la mujer de Manoah, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ya hay un propósito de Dios escrito sobre la vida de Sansón, y en el momento de su muerte, él está cumpliendo ese propósito. Él está haciendo una salvación para Israel de la mano de los filisteos. Pongan atención al texto de Jueces 16. ¿Quiénes estaban ahí con Sansón? Vean, versículo 26 en adelante. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Se recuerdan? 5, ¿verdad? Porque eran 5 príncipes sobre las distintas regiones de Filistea. Está no solamente haciendo un estrago en cuanto a pueblo filisteo, sino que está desorganizando completamente, valga la redundancia, la organización nacional del pueblo filisteo. No solamente estaban ellos, sino que dice, el versículo sigue diciendo, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces vean el gran estrago que provocó pues la última fuerza que le dio Dios a Sansón en el momento de su muerte. Vamos a decir lo siguiente, hermanos. Dios soberanamente colocó a Sansón en la reunión de muchos filisteos, que de no ser por la situación, que era una burla hacia Sansón, quizás jamás se hubiesen reunido todos en el mismo sitio. Quizás jamás. 3,000 filisteos, bueno, más de 3,000 filisteos, porque 3,000 eran los que estaban arriba. Más de 3,000 filisteos, junto con los 5 príncipes, se hubieran reunido en un templo para un aspecto en particular. Quizás jamás, a no ser de burlarse de Sansón. Y Dios está obrando soberanamente detrás de esto, para Dios cumplir su plan. Qué grande es Dios, ¿verdad? Porque, en cierta forma, también Dios es incomprensible. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a medir a Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Dios está obrando para llevar a Sansón al cumplimiento de su plan perfecto. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Pecó Sansón o tentó Dios a Sansón para llevarlo hacia su plan? Pecó Sansón porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, dice Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Estamos claros, hermanos? No nos imaginemos a un Dios diciendo, uy, ahora necesito que Sansón peque. Entonces, mandándole una intención pecaminosa y provocando que Sansón... No, todo pecado nace del corazón humano. Dios no está obligando a Sansón a pecar. Sansón está pecando de su propia naturaleza pecaminosa y de sus propios gustos y deseos. Pero Dios está obrando incluso a pesar de lo pecaminoso que es Sansón. Y está desarrollando su plan perfecto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y si no me entiende, tranquilo, eso es un dilema. Entonces aquí no estamos para entender a Dios, aquí estamos para creerle a Dios, ¿verdad? Dios está obrando entonces, pero no es que Dios está tentando a Sansón.
El pecado puede ser solamente atribuido a Sansón porque Dios no tienta a nadie. Pero el desenlace pecaminoso está dentro del plan del Dios soberano para el cumplimiento de sus propósitos. Armonizar la libertad humana con la soberanía divina no es fácil, pero sí es bíblico. Y en este punto voy a hacer énfasis. Armonizar la libertad humana con la soberanía divina no es fácil, pero sí es bíblico. Voy a hacer una pregunta acá. Ya la había hecho, pero ahora vamos a detenernos más en ella. Si Sansón no hubiera fallado, ¿quiere decir que nunca hubiera sido llevado al templo de Dagón para ser escarnecido? Piénsenlo. Si Sansón nunca hubiera fallado, entonces eso quiere decir que él nunca hubiese llegado a ese templo para que se burlaran de él. Y bueno, pensemos entonces, ¿por qué no? Piensen bien la respuesta. Si Sansón nunca hubiera fallado, nunca hubiese sido llevado al templo de Dagón para que se burlaran de él. Ok, pero si era la voluntad de Dios, aunque él no hubiera fallado, lo hubieran llevado a ese lugar para que se burlaran de él. ¿Qué respuesta tenemos nosotros ante lo hipotético? Posiblemente que sí. Ahora voy a hacerles otra pregunta. ¿Qué nos llevaría a pensar que la piedad de Sansón aseguraría su protección frente a los filisteos? ¿Notan en qué dilema los estoy metiendo, hermanos? ¿Qué nos llevaría a pensar que la piedad de Sansón aseguraría su protección frente a los filisteos? Porque yo les puedo mostrar un ejemplo de alguien que fue muy piadoso y que no tuvo asegurada protección. Job fue muy piadoso, pero su piedad no le aseguró la protección en todas las áreas de su vida. Este tipo de preguntas son muy interesantes, hermanos, puesto que el plan de Dios no se desarrolla de acuerdo a la piedad humana, sino de acuerdo a la fidelidad de Dios. Y a pesar de la impiedad humana. ¿Me doy a entender? Voy a ponerles aquí ya algo para explicarme mejor. Un ejemplo lógico. Tratemos de responder de manera lógica. Si un hombre se abstiene a pasiones carnales, se abstiene de la inclinación natural de desobedecer a sus padres y a las leyes, y si un hombre vive una vida casi perfecta, por así decirlo, sin cometer un solo error, estamos diciendo todo en aquello en lo que cayó Sansón, hacer lo contrario, ¿verdad? Si un hombre se abstiene de pasiones carnales, se abstiene de la inclinación natural de desobedecer a sus padres y a las leyes, si un hombre vive una vida perfecta sin cometer un solo error, ¿le aseguran sus obras días buenos? ¿No? ¿Por qué? Bueno, la respuesta más fácil que tenemos es, de ser así, ¿por qué Cristo fue a la cruz? Porque Cristo se abstuvo de las pasiones carnales. Bueno, ni siquiera en ningún momento cedió a pasiones humanas. Se abstuvo a la inclinación de caer en cualquier grado de tentación, por así decirlo. Él venció a la tentación y vivió una vida perfecta. Bueno, ¿por qué fue a la cruz? Entonces notan el punto, hermanos. No podemos decir que si Sansón no hubiera hecho esto y esto, jamás hubiese ido al templo. No lo sabemos. Muy posiblemente sí hubiese ido ahí. Posiblemente hubiese sido el momento en el que el Señor hubiese reunido a los filisteos para burlarse de Sansón el fiel, aunque en este momento se están burlando de Sansón el infiel. Dios cumple su plan. No sabemos si la fidelidad de Sansón lo hubiese hecho esquivar el plan de que se hubieran burlado de él. Porque Jesús, que vivió una vida perfecta, lo colgaron en un madero y se burlaron de él. Nota el punto, mi hermano. La maldad en la tierra no es solamente una consecuencia de las decisiones humanas, sino también una herramienta de Dios para el cumplimiento de los planes divinos. Y bueno, aquí el asunto se pone color hormiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ante el siguiente dilema, que en su momento los filósofos le llamaron el dilema epicuro, ¿verdad? ¿Han escuchado el dilema epicuro, verdad? No sé si todos, pero se los voy a explicar de manera fácil. Epicuro o Epicurio fue un filósofo que trató de demostrar la inexistencia de Dios y lo hizo en base a una paradoja. Él dijo, Dios todo lo puede hacer, sí, y Dios no acaba con la maldad, no. Entonces una de dos, o Dios no es benevolente
o Dios es malo, o no hay Dios. Y por tanto, el dilema de Epicuro trata de argumentar en contra de la existencia de Dios. ¿Siguieron el punto, verdad? Si Dios es benevolente y el mal todavía existe, Dios o no es benevolente o Dios es malvado, o no hay Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos responder al dilema de Epicuro? Yo creo que al dilema de Epicuro se le olvidó poner una argumentación en sus posibilidades. Dios es un Dios benevolente y la maldad todavía existe. O Dios no es benevolente, o Dios es malo, o Dios utiliza la maldad para demostrar su naturaleza benevolente. ¿Cómo es eso? Puede ser posible. ¿Cómo? Dios permite el desarrollo de la maldad en el entorno humano para luego demostrar su bondad. Ejemplo, la cruz. La cruz fue un acto de maldad humana. ¿Sí? La cruz fue pecado. Aquellos que estaban crucificando a Jesús estaban pecando. Aquellos que engañaron a Jesús y lo vendieron por 30 piezas de plata, estaban pecando. Hubo pecado en ellos. Y Dios utilizó eso para la salvación del mundo. ¿O me equivoco? Dios está demostrando su benevolencia, incluso utilizando la maldad humana como una herramienta para el desarrollo de sus propósitos. ¿Se recuerdan cuando José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó bien? Sus hermanos habían hecho pecado, casi lo matan, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Era pecado, pero Dios está utilizando el tema para luego cumplir sus propósitos. Bueno, Dios permitió la maldad en el contexto de la vida de Sansón para luego llevar a Sansón al punto clímax de su vida, a su arrepentimiento, a su clamor, a considerarse débil frente al Dios fuerte y pedirle al Dios fuerte fuerzas. Dios lo tuvo que llevar hasta ese punto, pero Dios estaba desarrollando su plan. Y en medio de este plan que implica el arrepentimiento de Sansón, está contemplado el hecho de que Dios está venciendo a los filisteos por medio de Sansón. Qué glorioso esto, ¿verdad? Esto es bastante glorioso. No quiere decir entonces que Dios incita a los hombres a pecar para el cumplimiento de su plan, sino que Dios desarrolla su plan utilizando la maldad humana, maldad que es inevitable a causa de la naturaleza humana. Pero a pesar de la naturaleza humana, Dios utiliza al ser humano para el desarrollo de su plan. Dios llegó a la cúspide del cumplimiento de su plan por medio de pecados cometidos por hombres, por medio de aquellos que traicionaron y crucificaron al Señor. Pero ellos pecaron voluntariamente sin que Dios los controlara para el cumplimiento de su plan. Judas engaña a Jesús. No. Dios no le dijo eso a Judas. Pilato, lávese las manos. No. Todo eso fue fruto de la naturaleza y la tendencia pecaminosa de cada uno de esos hombres que estuvo allí. Pero Dios estaba detrás, obrando su plan. Plan que, si usted está de acuerdo conmigo y lo va a estar, estaba premeditado incluso en las Escrituras, donde se profetiza que el Señor iba a ser entregado por uno de sus amigos. Se profetiza mucho tiempo. Se profetiza que él iba a ser colgado de un madero. O sea, ya estaba contemplado el hecho de que los hombres iban a pecar, pero el plan de Dios también era perfecto en medio del pecado humano. Estamos en un tema pues bastante lodoso, ¿verdad? Pero hay que meternos en este tema porque es Escritura. Y es sabio meternos en esos temas. Hermanos, para decirlo de la siguiente forma, el infiel murió con sus brazos extendidos para el desarrollo del plan de Dios. Ahí está Sansón con sus brazos extendidos, pidiendo el último grito de fuerza, arrepintiéndose delante del Dios fuerte, reconociendo que él era débil frente al Dios que da la fuerza, porque él pide fuerzas. Vean lo que dice, versículo 28. Clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Ya no es Sansón diciendo, esta vez saldré como las otras. Él está reconociendo que es débil. El infiel está muriendo con sus brazos extendidos para el desarrollo del plan de Dios. Pero años más adelante, el fiel murió con sus brazos extendidos para el desarrollo del plan de Dios. Jesucristo crucificado. El fiel y el infiel. Sansón el injusto y Cristo el justo.
Ambos son una evidencia de que Dios es fiel a sus propósitos. Puesto que si la infidelidad del hombre representara un estorbo para el plan de Dios, Dios habría desechado a Sansón. Ajá, Sansón me fue infiel, entonces ya no cuento con usted, bye. Y el asunto es cómo se hubiese cumplido el plan de Dios y Él desechara a todos los infieles, puesto que todos hemos sido infieles. Entonces no puede ser así. Dios habría desechado a Sansón, pero desechar a Sansón, ¿en qué hubiera repercutido, hermanos? En la destrucción de Israel, o en la dominación de Israel por parte de los filisteos, y por ende en el no nacimiento de Cristo, porque se necesitaba preservar a Israel como pueblo de Dios para que años más adelante Cristo naciera en Belén. Entonces Dios está haciendo su propósito, y su propósito gira alrededor de la cruz. Cuando Dios le estaba dando fuerzas a Sansón, no está pensando en el bienestar de Sansón, está pensando en la venida de Cristo. Dios tiene un plan perfecto que contempla la preservación y la confrontación de un infiel para el nacimiento y el ministerio de un fiel. Repito esto. Dios tiene un plan perfecto que contempla la preservación y la confrontación de un infiel para el nacimiento y el ministerio del fiel. Dios preservó a Sansón y lo confrontó en el último día de su vida con las consecuencias de su pecado. Sansón se arrepintió. El plan de Dios contemplaba eso. ¿Para qué? Para que el fiel naciera e hiciera su ministerio en la tierra. Jesucristo el fiel. ¿Por qué preservar a Israel, a un pueblo tan infiel? Porque Dios estaba pensando en la cruz. Y de paso, aquí me voy a meter en otro dilema teológico. La cruz que no solo salvaría a los del nuevo pacto, sino la cruz que garantiza la salvación incluso a los del antiguo pacto. Yo no sé por qué el mundo cristiano tiene la noción de que Cristo crucificado salva solo a aquellos que están después de Cristo. Esto no es así. Todo salvo es salvo por medio de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿Abraham fue salvo? Bueno, nosotros vemos que Dios habla en la Escritura que él tuvo fe, que él creyó. Bueno, ¿por medio de quién fue salvo Abraham? ¿De Cristo Jesús? ¿De la cruz? ¿A qué conclusión podemos llegar el día de hoy con todo esto que hemos hablado? Voy a hacerle dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Está usted pecando? ¿Se está deleitando en un pecado en particular? ¿Está cediendo usted en su vida a cometer un pecado? ¿Lo está escondiendo? Le digo, todos los pecados recibirán una justa disciplina de Dios. El mal de Sansón es una consecuencia de sus actos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si alguien acá se está complaciendo en una vida pecaminosa, Dios juzgará. Dios disciplinará. No podemos jugar con el pecado, porque si no los pecadores nos tomarán como juguete. Yo siempre digo esto cuando hablo de Sansón. La única vez que en la Biblia aparece la palabra juguete es para referirse a él. En toda la Escritura, la única vez que aparece la palabra juguete es para referirse a Sansón. Nunca la palabra juguete se utiliza en un contexto de infancia, de un niño jugando en un parque ahí en Belén, en Nazaret, ¿no? Nunca. La única vez que la palabra juguete aparece en la Escritura es para referirse a un siervo de Dios. Hermano, usted y yo somos juguetes del mundo y de Satanás cuando cedemos a nuestras tendencias pecaminosas. Si alguien está pecando, sus pecados recibirán una justa disciplina de Dios. Le hago la siguiente pregunta. ¿Está viviendo usted momentos difíciles y su conciencia le dice que no es a causa de su pecado? O sea, ¿está usted en un momento, en una circunstancia difícil en su vida y su conciencia le puede dar la paz de decir, esto no es por causa de un pecado? O sea, yo no estoy cometiendo un pecado en particular aunque estoy viviendo esta circunstancia. ¿Es posible eso? Vean a Job de nuevo. Job tenía la conciencia limpia de que no era por causa de un pecado y las circunstancias eran malas. ¿Está usted viviendo momentos difíciles y su conciencia le dice que no es a causa del pecado? Bueno, dele gracias a Dios, porque usted nunca será lo suficientemente bueno como para merecer más de lo que usted tiene.
Y al mismo tiempo, le digo, usted siempre merecerá lo malo, pero Dios quiere darle algo diferente. Usted siempre merecerá menos de lo que tiene, pero Dios le quiere dar más en Cristo. En medio de las circunstancias duras, recuerde que Dios tiene un plan perfecto y lo está desarrollando en su vida. Cuando usted está en momentos difíciles y la circunstancia y su conciencia, perdón, le dice, no, esto no puede ser por pecado, porque Señor, bueno, sí soy pecador, pero no estoy pecando en algo en particular, Señor, no puede ser esto por pecado. Tenga la plena confianza de que Dios tiene un plan para la circunstancia que usted está atravesando. Dios tiene un plan. Pecado siempre se pagará con una consecuencia, pero Dios siempre tiene un plan en medio de las malas circunstancias. Entonces, Sansón pudo haber vuelto a ver al cielo y decir, Señor, perdóname, porque mi pecado es la consecuencia por la cual estoy aquí. ¿Cierto? Pero Sansón, después de su arrepentimiento, pudo haber vuelto al cielo y decir, Señor, ¿por qué? Ya me arrepentí, ya creí en ti. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Y Dios le puede responder, tengo un plan. Tengo un plan. Alguien diría, pero es que este asunto del plan de Dios y todo esto tiene que ver con que Cristo naciera. O sea, ya Cristo nació, ya Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y ahora mi vida está completamente desprendida a Cristo. ¿Por qué Dios permitiría algo malo en mi vida? ¿En base a qué plan? Si el plan ya se cumplió. Un momento, el plan del Señor sigue en desarrollo. Número 1, por parte de su iglesia. Y número 2, porque esperamos su segunda venida. Y las dificultades del mundo o las dificultades presentes suponen también una preparación de Dios en el cumplimiento de su plan para su segunda venida. Entonces no se aflija, hermano. Esas son mis dos conclusiones. Si usted está pecando, arrepiéntase, porque su pecado merece la justa disciplina de Dios. Y si usted está en un momento difícil y su conciencia le da paz de que no es por causa de un pecado, confíe en que Dios tiene un plan en medio de esa situación difícil. Y esto lo podemos ver por medio del ejemplo de la muerte de Sansón. Vamos a orar entonces para concluir. Gracias, Dios, por el ejemplo de tu palabra, porque nos has confrontado primeramente con nuestro pecado y también nos has confrontado con el hecho de que tú siempre tienes un plan. Perdónanos si en algún momento te hemos tratado como si tú no tuvieras un plan, como que si todo se te salió de las manos, cuando en realidad tú tienes un plan soberano que está en desarrollo. Padre Celestial, ayúdanos a entender también que nuestro pecado recibirá una justa consecuencia, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que podemos pecar y salirnos con la nuestra, cuando el ejemplo de Sansón es suficiente para entender que tú eres un Dios justo que no se complace en el pecado. Ayúdanos a ser, por favor, los individuos y la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. La honra y la gloria es para tu nombre. Y oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.